Bueno, muy bien, nos vamos a la provincia de Jujuy. Allí, estacioneros de servicios advierten por el posible faltante de combustible. Con el precio de las naftas congelados, los expendedores siguen advirtiendo que se debe ajustar los valores y aplicar un incremento teniendo en cuenta el desfasaje que existe. En el sector crece el temor por un posible desabastecimiento de productos, teniendo en cuenta que no pueden afrontar los costos. Vamos a hablar con Alfredo González, que es presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles de Jujuy. Alfredo, bienvenido, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, muy bien. Alfredo, una situación que va tomando otro color. Ustedes ya lo habían advertido en diciembre, ya casi entrando en febrero, la situación no ha cambiado. No, así es. Nosotros tenemos congelados los combustibles desde marzo del año pasado, lo que fue gestándose en esta bomba, que realmente a ninguno le agrada esto. Hemos tenido aumentos salariales de arriba del 54%, aumentos en todos nuestros costos operativos de arriba del 50%, que en realidad acompañan a la inflación del país que todos vivimos día a día, con ingresos congelados desde marzo del año pasado. Lo que en este momento muchas estaciones están pensando: o compro producto o despido gente para poder comprar producto, porque no te da la ecuación seguir vendiendo a precios de marzo del año pasado con todas las actualizaciones que hemos tenido. Por otro lado, salvo la petrolera YPF, que es la única que mantiene los precios y que no congela los cupos, todas las demás petroleras a este precio de combustible no les cierra, entonces cupifican, cumple con la ley de abastecimiento, que es darte lo mismo que el año anterior, pero que cuando llegas al cupo del mes tenés que pagar un sobreprecio que no te permite salir a competir con la petrolera estatal, que es YPF. Entonces todas las estaciones que no son YPF no están consiguiendo productos los últimos días del mes a raíz de este cupo invertido, podríamos llamarlo. ¿Cuál es el aumento, Alfredo, que están pretendiendo? Y por lo menos que acompañe la inflación. No pretendemos que sea de un solo saque, porque nosotros entendemos también como sector que un aumento en los combustibles de ese calibre de un día para el otro sería una crisis social, pero sí entendemos que el combustible debería acompañar por lo menos el aumento de los costos que nosotros tenemos como estacioneros. Hoy en el país hay un atraso de alrededor del 20% en los impuestos, porque las últimas 3 veces que se deberían haber acomodado los impuestos según los precios del combustible, el gobierno decidió prorrogar esa suba de impuestos, y además a eso hay que sumarle que debe haber un desajuste de entre un 10 y un 15% del precio real del combustible, que es el que las petroleras hoy están sacrificando para mantener este congelamiento encubierto, porque en realidad no es que hay un congelamiento porque el gobierno lo decretó, un congelamiento porque lo decidió YPF, la petrolera estatal, que tiene injerencia el gobierno dentro de este tipo de decisiones. Alfredo, te iba a consultar, ¿cuál es la realidad de las estaciones banderas blancas en la Argentina o allí en tu provincia? ¿En qué situación están? Y la mayoría están pensando en cerrar. Las que tienen la suerte de estar en alguna zona donde no tienen competencia, ya sea porque abastecen un pueblo que no tiene otra estación de servicio o porque están en una ruta donde no tienen competencia, consiguen combustible a precios de niveles de surtidor YPF, podríamos llamarlo, pero como están solas pueden tener un sobreprecio que les permite sobrevivir. Las estaciones blancas que están en los pueblos donde hay otras estaciones de bandera, donde hay competencia, todas esas estaciones hoy están pensando en cerrar porque no pueden competir, no tienen forma de competir con los precios y los costos que tiene la petrolera YPF. ¿Cuáles son los precios del litro de combustible allí, Alfredo? Y a ver, todos los combustibles rondan los 100 pesos, están entre los 100 y los 110, dependiendo si son el gasoil premium, la nafta super. Por ejemplo, la nafta super está en 97.70, el gasoil premium está en 94.60. Rondan esos números. Está un poco más caro que Capital Federal y que las grandes ciudades, que siempre hubo esa brecha, pero esa brecha también viene por una decisión de las petroleras. Claro, a eso iba, digo, por ahí lo urgente tapa lo importante, pero qué otra discusión esta también, ¿no? De los valores de los combustibles diferentes en las provincias argentinas. Con la excusa de la boca de pozo, es cierto que provincias hasta linderas tienen precios de combustibles totalmente distintos, ¿no? Esa es otra etapa de la discusión, me imagino, Alfredo. No, esto lo venimos reclamando hace muchísimo tiempo ya. Capital Federal tiene un combustible que no tiene el resto del país. Ellos atienden Buenos Aires, es lo que dicen. El resto del país tiene un combustible que ronda un 10 o un 15% más caro que Capital Federal.
Y la excusa siempre de la petrolera fue que se calcula el flete con el eje en Capital Federal, cuando todos sabemos que el combustible no sale de Capital Federal. Las refinerías están en Córdoba, en Tucumán, en Mendoza. O sea, además, no hay refinerías en Capital Federal, la refinería más cercana es la de La Plata. Pero así siempre han puesto esa excusa, y Buenos Aires y Capital Federal gozan de precios que no goza nadie más del resto del país. Digamos, las provincias del interior son las que financian el combustible más barato en Capital Federal. Sí, el interior relegado, como habitualmente pasa en las cargas impositivas también de los servicios del interior respecto a Buenos Aires. Pero digo, ¿cuántas discusiones importantes hay para dar respecto a estos temas y cuánto oído sordo hay desde el otro lugar? Ustedes están en una etapa de superación de etapa pandémica muy difícil para los estacioneros de la Argentina, y ahora con una situación que se va a transformar con el tiempo en impostergable en función a tomar decisiones para la planta permanente de empleados, para la actividad cotidiana. No, seguro. A ver, las estaciones, y yo siempre lo he dicho, son pymes familiares. Casi todas las estaciones del país, y hablando por Jujuy, todas las estaciones de servicio son pymes familiares, de las que viven más de 20 familias por cada estación de servicio. Wow. Cada estación que cierra son 20 familias que quedan en la calle, que no recuperan los ingresos, que no hay una salida privada para absorber esa mano de obra que queda abandonada cuando las estaciones cierran. Por eso, cuando se fuerza una estación de servicio a cerrar, el costo social que viene por atrás es muy grande. Y de nuevo, son pymes familiares que dejan no solo familias, sino las mismas familias que arman la estación de servicio. Hoy la última decisión de una estación de servicio es despedir gente, pero nos están llevando a eso entre los sindicatos, que tienen exigencias muy por arriba de la inflación porque quieren recuperar o quieren ganar más de lo que una estación, y nunca miden que el costo ese a veces es perder la mano de obra de los empleados. Y se lo hemos dicho 1.000.000 de veces, nosotros siempre priorizamos mantener los puestos de trabajo porque son la gente con la que convivimos todos los días y somos familia. Y al final prima las decisiones políticas sobre cualquier cosa, y esos son los costos que después terminamos pagando. Alfredo, ¿han hecho algún pedido formal al gobierno respecto a este tema? ¿Han pedido alguna reunión? Sí, se vienen pidiendo reuniones a través de la Confederación, que es la entidad que nuclea todas las estaciones del país, que se nos atiende en Buenos Aires, que se nos dé una solución, aunque sea... a ver, cuando las petroleras deciden congelar estos precios, está bien, si deciden congelar los precios, que ellos sean quienes pagan el costo de congelar los precios, no las pymes, claro, de las pequeñas y medianas empresas de Argentina, que son las estaciones de servicio son las que tienen que terminar pagando los platos rotos por una decisión política a nivel nacional. Se han pedido las reuniones y por ahora hacen oídos sordos, y en algún momento, cuando empiecen a ver que estaciones cierran y que son negocios que no se recuperan, esperemos que antes de llegar a ese punto tomen la decisión de acompañar y de que realmente tengamos por lo menos previsión de largo plazo de qué es lo que va a pasar en este país para poder tomar decisiones, de achicar o agrandar la planta, de saber si podemos seguir operando nuestros negocios. Lo único que pedimos es previsibilidad de mediano plazo, no te digo largo, claro, mediano plazo. Alfredo, respecto a los consumos estadísticos de combustible, ¿ha descendido, ha subido esta última etapa, este último año? ¿Cómo lo evalúan en el tiempo? La gente, en cuanto a la conducta de cargar combustible, ¿sigue asistiendo a las estaciones de servicios? ¿Las cargas son programadas? ¿Son menos litros? Digo, porque hay un poder adquisitivo que está deprimido también, ¿no? No, seguro, se siente hace mucho, y yo lo digo, desde que empezó la pandemia, lo que antes se conocía como consumo de recreación desapareció totalmente. Por eso, cuando hubo los aumentos de precios en los combustibles, no se sentía tanto en la demanda, porque el consumo que existe hoy de combustible es consumo de primera necesidad. Claro. Tanto el consumo para ir a trabajar, el consumo para las empresas para moverse. No existe el consumo de lleno el tanque para salir a pasear el fin de semana o para salir a dar una vuelta en el auto. Eso ya no existe, eso desapareció desde que empezó la pandemia, y se han sentido. Nosotros, las estaciones de las grandes ciudades han recuperado los valores prepandémicos, los volúmenes prepandémicos, y las estaciones de ciudades chicas todavía no lo han recuperado, están un 10 o un 15% abajo de los volúmenes que vendían antes de la pandemia, y que aún no se recuperan, y no tenemos una visión de largo plazo para saber cuándo se van a recuperar por todo esto que te estoy contando. No sabemos qué va a pasar.
Alfredo, gracias por el tiempo y la comunicación. No, muchísimas gracias a ustedes. Muy amable.